Hoy en Vitaminer exploraremos todo sobre la vitamina D, sus increíbles beneficios y cantidades necesarias para nuestro cuerpo. La vitamina D es esencial para la salud, ya que facilita la absorción de calcio necesario para fortalecer nuestros huesos y prevenir enfermedades como la osteoporosis. Esta vitamina es crucial para el movimiento muscular, la transmisión de mensajes nerviosos y fortalece el sistema inmunológico. Pero, ¿cuánta vitamina D necesitamos diariamente? Para bebés hasta los 12 meses, se aconsejan 10 microgramos. Para niños de 1 a 13 años y adolescentes de 14 a 18 años, la cantidad recomendada es de 15 microgramos. Adultos de 19 a 70 años deben recibir 15 microgramos, mientras que para adultos mayores de 71 años se sugieren 20 microgramos. Mujeres y adolescentes embarazadas o en periodo de lactancia también requieren 15 microgramos diarios. Estas cifras proporcionan pautas generales para asegurar niveles adecuados de vitamina D en cada etapa de la vida. ¿Pero dónde encontramos la vitamina D? La vitamina D se encuentra en alimentos como yemas de huevo, pescado de agua salada, hígado y, en menor medida, en hongos expuestos a la luz ultravioleta. La leche y el cereal a menudo son enriquecidos con vitamina D, y la mayoría de las alternativas de origen vegetal también están fortificadas. Además, cereales, jugos de naranja, yogures y margarinas pueden contener vitamina D agregada. Hablemos ahora de la exposición al sol, que permite que la piel produzca vitamina D, pero factores como nubes, smog, edad avanzada y piel oscura pueden reducir esta producción. La radiación ultravioleta puede causar cáncer de piel, por lo que se recomienda limitar la exposición al sol. Aunque los protectores solares pueden disminuir la producción de vitamina D, se aconseja usar aquellos con un factor de protección solar, FPS, de 15 o más y la exposición será prolongada. Ten en cuenta que la exposición solar a través de ventanas no contribuye a la producción de vitamina D. Algunas personas enfrentan dificultades para obtener suficiente vitamina D, como los lactantes que, debido a la leche materna, requieren un suplemento diario de 10 microgramos de vitamina D. Además, los adultos mayores experimentan una disminución en la capacidad de la piel para producir vitamina D con la exposición solar. Aquellos que rara vez exponen la piel al sol o que la mantienen cubierta, así como las personas de piel oscura, también pueden tener problemas para obtener cantidades adecuadas. Individuos con trastornos que afectan la absorción de grasas, como la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca o la colitis ulcerosa, pueden tener dificultades debido a la absorción conjunta de vitamina D con grasas. Además, las personas con obesidad o que han pasado por cirugía de derivación gástrica suelen requerir mayores cantidades de vitamina D, en comparación con otros. Ahora hablemos sobre la insuficiencia de vitamina D, la cual puede tener consecuencias graves en la salud. En niños, puede desencadenar el raquitismo, una afección caracterizada por la debilitación, deformación y dolor en los huesos debido al ablandamiento. En adolescentes y adultos, la deficiencia de vitamina D puede resultar en osteomalacia, un trastorno que provoca dolores óseos y debilidad muscular. La osteomalacia se manifiesta por la falta de calcificación de los huesos, volviéndolos más blandos y susceptibles a fracturas. Por otro lado, la osteoporosis, más común en personas mayores, se caracteriza por la disminución de la densidad ósea y la fragilidad de los huesos, aumentando el riesgo de fracturas. Mantener niveles adecuados de vitamina D es esencial para la salud ósea y muscular a lo largo de todas las etapas de la vida, previniendo tanto el raquitismo como la osteomalacia y contribuyendo a la salud ósea en general. Por otra parte, el exceso de vitamina D puede ser perjudicial, con concentraciones elevadas en la sangre, superiores a 375 nanomoles por litro, provocando efectos adversos como náuseas, vómitos, debilidad muscular, confusión, pérdida de apetito, deshidratación y cálculos renales. Concentraciones extremadamente altas pueden incluso llevar a insuficiencia renal, arritmias y, en casos graves, a la muerte. Este exceso suele deberse al consumo excesivo de suplementos dietéticos, ya que la exposición solar no lleva a una sobredosis, ya que la piel regula la producción de vitamina D. Se establecen límites máximos diarios para la vitamina D, pero en casos de deficiencia, un profesional de la salud podría recomendar dosis superiores de forma controlada y temporal. Una dieta equilibrada que incluya alimentos ricos en vitamina D, como pescados grasos, yemas de huevo y productos lácteos, contribuye significativamente a asegurar niveles adecuados de esta vitamina en el organismo. Combinar estos alimentos con una exposición moderada al sol fortalece la obtención natural de vitamina D, favoreciendo así la salud ósea y el bienestar general. Es crucial consultar con un médico para asegurar una obtención adecuada de vitamina D, especialmente si se tienen condiciones médicas preexistentes o se está considerando la incorporación de suplementos. El profesional de la salud puede evaluar la necesidad personalizada, teniendo en cuenta factores como la edad, la salud general y la exposición al sol, para proporcionar recomendaciones precisas y seguras. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video de Vitaminer.